Las redes neuronales no paran de evolucionar, ¿verdad? No paran. Hoy vamos a profundizar en un nuevo tipo Ajá. de red neuronal, las CAN, Exacto. que están revolucionando campos como el análisis de series temporales y la computación científica. Así es. Si te interesa la tecnología y quieres estar a la vanguardia, este Deep Dive es para ti, porque vamos a descubrir cómo las CAN pueden cambiar las reglas del juego. Totalmente, las CAN o redes de Kolmogorov-Arnold se basan en un principio matemático que les permite representar funciones complejas Ajá. de una manera mucho más eficiente que las redes neuronales tradicionales. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? ¿Qué las hace tan especiales? Bueno, imagina que quieres predecir el tráfico de datos en un satélite. Bueno, Las redes neuronales tradicionales, como las MLP, ¿sí? tendrían dificultades para adaptarse a los cambios bruscos en el tráfico, Ya, como los picos que se producen en horas punta. claro. Las CAN, en cambio, utilizan lo que se conoce como activación spline. Activación spline. Eso suena un poco técnico. Sí, bueno, en esencia, Vale. las activaciones spline son como pequeñas piezas que se ajustan perfectamente a la forma de los datos, Ya. incluso cuando hay cambios repentinos. Ajá. Permiten a las CANs capturar patrones complejos y adaptarse a las fluctuaciones del tráfico con mucha mayor precisión. Entiendo, es como si las CAN tuvieran una especie de visión de rayos X que les permite ver los detalles más sutiles del tráfico, ¿no? Exacto. ¿Y esto qué beneficios concretos aporta? Pues mira, un estudio del Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña demostró que las CAN, Sí. aplicadas a la predicción del tráfico satelital, no solo son más precisas, sino que Ajá. también requieren un menor número de parámetros. Entiendo. Eso significa que los modelos son más ligeros y eficientes, lo cual es fundamental en un entorno donde la velocidad es crucial. Menos parámetros, modelos más ligeros. Eso suena a una gran ventaja, sobre todo en el mundo de las redes, donde la eficiencia es clave. Sin duda. Y esto se aplica solo al tráfico de datos. No, en absoluto. Las CAN tienen un amplio abanico de aplicaciones, especialmente en campos que requieren el análisis de series temporales, como la predicción del clima, el análisis financiero o el control de procesos industriales. Ya veo, pero he oído que existe una variante aún más potente de las CAN, Sí, las WAF-CAN, correcto. que tienen de especial estas redes. Bueno, las WAF-CAN combinan la estructura de las CAN con las funciones wavelets, que son herramientas matemáticas muy útiles para analizar señales que varían en el tiempo. Las wavelets permiten a las WAF-CAN capturar patrones a diferentes escalas, Ah. lo que les da una mayor capacidad para identificar características relevantes en los datos. Es como si los wavelets les dieran a las CAN una lupa para ver con más detalle los patrones ocultos en los datos. ¿Verdad? Exactamente. Y esto no solo mejora la precisión de las predicciones, sino que también hace que las WAF-CAN sean más robustas frente al ruido Ajá. y, lo que es más importante, más interpretables. Más interpretables. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podemos entender mejor cómo las WAF-CAN toman sus decisiones. Podemos ver qué características de los datos son las más relevantes para el modelo Ajá. y cómo influyen en las predicciones. Eso es fundamental, sobre todo en campos como la medicina o las finanzas, donde la transparencia y la confianza en los modelos de IA son cruciales. Precisamente la interpretabilidad de las WAF-CAN abre un nuevo horizonte de posibilidades en campos donde la capacidad de explicar las decisiones de la IA es esencial. Y esa capacidad de análisis profundo es lo que realmente marca la diferencia en las CAN. Hay un problema que afecta a las redes neuronales tradicionales que se llama desviación espectral. Básicamente significa que estas redes tienden a aprender primero los patrones de baja frecuencia en los datos. Es como si al escuchar una canción solo pudieras captar los sonidos graves No. y te perdieras todos los detalles y matices de las notas más agudas. Exacto. Y esto limita su capacidad para analizar fenómenos complejos que se desarrollan a diferentes escalas de tiempo o frecuencia. En cambio, las CANs, gracias a su estructura y a las activaciones de spline, son capaces de manejar tanto frecuencias altas como bajas con la misma eficacia. Es fascinante, es como si las CAN tuvieran un oído más fino capaz de percibir todas las notas de la canción desde los graves más profundos hasta los agudos más sutiles. ¿Y esto qué ventajas ofrece en la práctica? Piensa, por ejemplo, en el análisis de datos financieros. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo que ocurren a alta frecuencia son cruciales para tomar decisiones de inversión acertadas. Las CAN, al ser capaces de capturar estas fluctuaciones, podrían proporcionar una ventaja significativa a los inversores. Entiendo. Y no solo en las finanzas, ¿verdad? En cualquier campo donde la precisión y la capacidad de análisis a diferentes escalas sean importantes, las CAN podrían marcar la diferencia. Así es. Imagina, por ejemplo, su aplicación en el diagnóstico médico.
Las SANs podrían analizar imágenes médicas con mayor precisión, detectando anomalías que podrían pasar desapercibidas para otras técnicas. O en la investigación científica, donde podrían ayudar a comprender fenómenos complejos que involucran múltiples escalas de tiempo y frecuencia. Las posibilidades parecen infinitas. Hablando de posibilidades, mencionaste antes un experimento con el conjunto de datos MNIST. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, MNIST es un conjunto de datos muy utilizado para evaluar la capacidad de las redes neuronales para reconocer imágenes de dígitos escritos a mano. En este experimento se comparó el rendimiento de las WAF-CAN con el de las SPLICAN, que son CAN que utilizan otro tipo de activaciones, y con el de las MLP. ¿Y los resultados qué nos dice? Pues los resultados fueron sorprendentes. Las WAF-CAN superaron a las SPLICAN y a las MLP en todos los aspectos: precisión, robustez y velocidad de entrenamiento. Esto demuestra el enorme potencial de las WAF-CAN para desarrollar modelos de IA más precisos, eficientes y sobre todo interpretables. Más interpretables. Esa parece ser la clave, ¿no? La posibilidad de comprender cómo funcionan estos modelos es fundamental para generar confianza y facilitar su adopción en diferentes campos. Exacto. La interpretabilidad es uno de los grandes desafíos de la IA actual. Las CAN, y en particular las WAF-CAN, representan un paso importante hacia una IA más transparente y confiable. Un paso hacia una IA que podamos entender y en la que podamos confiar. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se están utilizando las CAN para resolver problemas complejos en el mundo real? Hay numerosos ejemplos. Se han utilizado con éxito en el ajuste de frecuencia, que es un proceso crucial en telecomunicaciones para asegurar una transmisión de datos sin errores. También se han aplicado en el ajuste de campos aleatorios gaussianos, una técnica utilizada en diversas áreas como la física, la estadística y el aprendizaje automático. Y en la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, que son fundamentales para modelar fenómenos físicos complejos. Exacto, y lo más emocionante es que esto es solo la punta del iceberg. A medida que la investigación en CAN avanza, estamos descubriendo nuevas aplicaciones, posibilidades que antes ni siquiera imaginábamos. Es realmente fascinante pensar en el potencial que tienen las CAN para revolucionar diferentes campos. ¿Hacia dónde crees que se dirige la investigación en este ámbito? Pues una de las áreas más prometedoras es el desarrollo de CAN aún más interpretables. Imagina poder visualizar el proceso de toma de decisiones de una CAN, comprender cómo llega a sus conclusiones y poder auditar su funcionamiento para garantizar que no haya sesgos o errores. Eso sería un gran avance, sobre todo en áreas donde la confianza en la IA es fundamental, como la justicia o la atención médica. Sin duda, otra área de investigación muy activa es la aplicación de las CAN a problemas de mayor escala y complejidad. Las CAN actuales ya son capaces de manejar grandes conjuntos de datos, pero el objetivo es poder aplicarlas a problemas aún más desafiantes, como el modelado del clima a nivel global o el desarrollo de sistemas de control para robots autónomos. Es increíble pensar en todo lo que se puede lograr con esta tecnología. Las CAN parecen ser una herramienta poderosa para comprender y resolver problemas complejos que antes estaban fuera de nuestro alcance. Así es. Y lo mejor de todo es que la comunidad científica está compartiendo abiertamente sus avances en CAN, lo que está acelerando el desarrollo de nuevas aplicaciones y variantes. Esto nos lleva a una pregunta clave para nuestros oyentes. ¿Cómo creen que las CAN podrían revolucionar otros campos en el futuro? ¿Qué nuevas aplicaciones se imaginan para esta tecnología tan prometedora? Los invitamos a investigar más sobre las CANs y a dejar volar su imaginación. Las posibilidades son infinitas. Quizás las CANs nos ayuden a desarrollar nuevos medicamentos, a diseñar ciudades más inteligentes, a comprender mejor el funcionamiento del cerebro humano, o incluso a crear nuevas formas de arte. En definitiva, las redes de Kolmogorov-Arnold nos abren un nuevo horizonte de posibilidades en el campo de la inteligencia artificial. Su capacidad para analizar datos complejos, su eficiencia y sobre todo su interpretabilidad las convierten en una herramienta fundamental para el presente y el futuro. Esperamos que este viaje al fascinante mundo de las CAN les haya resultado tan inspirador como a nosotros. Hasta la próxima.